Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este jueves 22 de abril. El día de ayer, como les platiqué, ofrecí una disculpa por no poder transmitir. El video no se pudo subir a causa del proceso de vacunación que estamos viviendo acá nosotros en la zona sur de Tamaulipas. Muchas gracias por su comprensión, hermanos. Pero el día de hoy estamos haciéndolo con mucho gusto para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Le doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes al estudio bíblico de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Iglesia Dios con nosotros de Mante de Quintero. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos, por unirse en esta hora para que aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. Y aquellos quienes nos han seguido a través de YouTube, a través de Facebook o a través de WhatsApp, muchas gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Y les recordamos que el único propósito que tenemos nosotros como iglesia es trazar bien la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios, crecer por ella, crecer con ella, crecer en ella y guardarnos, protegernos en ella. Así que todos son bienvenidos. El día de hoy seguimos estudiando el material sobre la oración. Ya hemos visto aspectos sumamente interesantes. El día de hoy queremos hablar de pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica que el día de ayer en la reunión de oración que nuestra hermana Piedad dirige como ministerio se llevó a cabo. Es la misma. Acompáñeme. Yo le invito a que tenga su Biblia abierta en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 27. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 24 al 27. Espero que quien esté con usted, sea familia, sea amistad, sea algún vecino, o sea alguien que tal vez no esperaba estar hoy en su casa, pero está, invítele, acompáñenos, son unos minutos solamente. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Ya está listo? Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 27. Lo leemos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador, en esta hora, bendito Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Ilumínanos, Espíritu Santo, danos sabiduría para lo que hemos hoy de estudiar y para enfrentar esta enseñanza con nuestro tipo de vida muchas veces temerosa de ir con el Padre Celestial y pedir grandes cosas para su gloria y para el bien de nuestras vidas. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿No le ha pasado, querido hermano, que cuando vamos delante de Dios y exponemos nuestras necesidades, de repente entra una vocecilla, una duda en nuestras vidas, diciendo: ¿quién eres tú para pedir todo esto? ¿Acaso te crees merecedor de lo que estás pidiendo? ¿No se te hace demasiado lo que estás pidiendo? Hay ocasiones, hermanos, que nuestros pensamientos nos atormentan de esta manera y nos impiden acercarnos libremente ante el trono de la gracia de Dios,
pensando que no somos merecedores. A veces pensamos, hermanos, que el orar para pedir grandes cosas y el recibir grandes bendiciones, eso es para los supercristianos, los que están hiper entregados a Dios, los que son pastores, son misioneros, los que han dado toda su vida por el Evangelio. Pero tal vez nosotros, algunos que tenemos poco tiempo, no hemos hecho grandes cosas, digo, así pensamos. Por Dios, no somos merecedores de tantas bendiciones. Cuando esto estemos pensando, cuando estos filosofías equivocadas lleguen a nuestras vidas, le quiero invitar para que usted tome en cuenta los siguientes contraargumentos que le puede presentar a esas ideas equivocadas que andan por ahí y que le va a hacer que usted se sienta seguro de que es merecedor de toda clase de bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a la primera cita, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 3. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 3. ¿Ya está usted listo? Dice así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Uno de los deberes, hermanos, que como hijos de Dios nosotros tenemos es engrandecer a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, es el Todopoderoso, es el Santo de Israel, es el Creador de todo lo que existe, Él es el proveedor, Él es el sustentador, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y debemos de alegrarnos y debemos de proclamarlo en todo tiempo. ¿Usted cree que Dios es grande? Si usted cree que Dios es el Todopoderoso, el Santo de Israel, hermanos, hace bien, porque en verdad lo es. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros debemos hacer a Dios más grande de lo que es, porque realmente Él ya lo es. Todo lo que digamos de Dios, hermanos, está bien. Y aún, hermanos, nos quedamos, como luego decimos, nos quedamos cortitos. Porque alabar a Dios, hermanos, implicaría todo nuestro léxico, con las mejores palabras, con todos los aumentativos que pudiéramos ponerle. Porque Dios es grande, hermanos, Dios es poderoso. Por eso, hermanos, es que debemos de pensar muy bien, hermanos, en no tener miedo, en no dudar de lo que le pedimos a nuestro Dios. Me acuerdo bien que mi papá me enseñaba, me decía: ¿has visto a los cachorros de leones cómo andan en la selva? Erguidos, confiados, paseándose para allá y para acá. Y aunque otro animal por ahí les quisiera hacer frente, sale huyendo. Aquel pequeño león, me decía mi papá, piensa que es por él. La verdad es que no es por él. Atrás de ese leoncillo siempre está Papá León. Imponente, me decía mi papá, con esa melena que lo hacía ver fiero, y que todos los animales del campo, del bosque, de la selva, hacían que huyeran los demás. Me decía: así somos con Dios. Podemos ir por esta vida, hermanos, completamente confiados, seguros, tranquilos, porque delante de nosotros, atrás de nosotros, a los costados de nosotros, va Dios, cual poderoso, dice la Biblia, gigante, hermanos, para protegernos, para pelear las batallas por nosotros, para darnos, y ya nos dio la victoria en Cristo Jesús, y para bendecirnos en todo tiempo. Tristemente esto se nos olvida. Tristemente, hermanos, a veces cuando nos acercamos a Dios en oración para pedir algo,
Se nos olvida que Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Todopoderoso. No hay nadie como Él. Y sentimos la necesidad de pedir algo y decir, ay no, es que a lo mejor no soy digno de recibir eso. Hermano, usted y usted y usted y yo somos dignos. No por nosotros mismos, lo hemos dicho muchas veces, sino por la bendita sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Por Él somos dignos. Hace días mandé una imagen del pastor Miguel Núñez, una frase que él dice, yo no tengo nada que ir a pelear al diablo, porque mi vida, mi salud, mis finanzas, mi matrimonio, mi familia, mis circunstancias no están en manos de Él, sino están en manos de Dios. Yo he escuchado mucha gente que va y que dice, voy a pelear y voy a entrar al terreno del enemigo y le voy a arrebatar lo que me quitó, y qué equivocado están. Nuestras vidas no están en las manos del enemigo. Si en verdad usted ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, su vida y mi vida están en las manos de Jesucristo. Las circunstancias que nos rodean, las vicisitudes que atravesamos, están en las manos del Señor Jesucristo. Y si esto es así, porque así lo es, entonces ¿por qué vamos a temer, queridos hermanos, el acercarnos a Dios y pedirle aspectos, hermanos, que consideramos grandes, pero tenemos un Dios mayor que eso que vamos a pedir, un Dios que nos ama más que eso, y un Dios que dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí? Así que, hermanos, si ese es nuestro Dios, ¿qué podemos pedirle que sea demasiado grande para Él? Si no negó ni a su propio Hijo, hermanos, ¿nos negará otra cosa? ¿Nos negará la bendición de la salud? Jesucristo pagó por ella. ¿Nos negará la bendición de un buen matrimonio? No nos la va a negar. La bendición de unos buenos hijos, de una buena familia, no nos lo va a negar. La bendición, hermanos, de la provisión económica, no nos lo va a negar. Él dice, ustedes valen mucho más que esos pajarillos que ni siembran, que ni ciegan, y aún así todos los días comen. Por eso, hermanos, yo insisto y les insto, en cuanto tengo la menor oportunidad, leamos la Biblia, queridos hermanos, leámosla. ¿Para qué? Pues para que conozcamos a Dios, para que conozcamos a nuestro Señor a quien le pedimos. Y si conociéndolo dudamos, entonces, hermanos, créanme que no tenemos ya solución. Pero cuando usted conozca a Dios verdaderamente, usted no va a dudar de Él, al contrario. Va a pedir y va a agradecer en ese momento, porque sabe que si es la voluntad de Dios y en el tiempo perfecto de Dios, eso que ha pedido, por muy grande que sea, Dios se lo va a conceder. Si es la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, queridos hermanos, no antes ni después. Hay cosas, hermanos, que no nos atreveríamos a pedirle a una persona cualquiera. Pero sí podríamos pedírselo al presidente municipal, al gobernador de nuestro estado o al presidente de nuestro país. Ahora hay cosas que no le podemos pedir ni al presidente de nuestro país, pero sí podemos pedirle a nuestro Dios. Volvamos a la cita bíblica del principio, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 27. Déjeme ir allá, denme un momentito. Segundo libro de los Reyes. Fíjese que desinstalé por necesidad la aplicación de la Biblia que tenía. Instalé según yo la misma, pero no es la misma, es otra
aplicación y estoy batallando un poquito con ella, pero ya estamos aquí. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, versículos 24 al 27. Fíjese lo que dice. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. 80 piezas de plata la cabeza de un asno, hermano, para que usted tenga una idea. Como estaba sitiada la ciudad, no entraba ni salía mercancía. Por lo tanto, la poca mercancía que salía estaba carísima. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro de la ciudad, los súbditos pues lo veían y una mujer se atreve a gritarle y le dice, sálvame, rey, señor mío, sálvame. Estaba hablando al soberano de la nación, le estaba hablando al rey de Israel, sálvame, señor. Y él dijo, si no te salva Jehová, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? Hay veces, hermanos, que aún ni el presidente de nuestro querido país nos podría ayudar. Pero si hay alguien que nos puede ayudar, ¿quién es? Dios. Qué triste es, hermanos, que muchas veces estamos atravesando situaciones sumamente difíciles, complicadas, y tan simple y tan sencillo no nos acordamos de Dios. Lo he visto miles de veces, hermanos. No le exagero. Me decía, ay, pastor, qué exagerado es. No. Lo he visto miles de veces. Si no te salva Jehová, si no te salva Dios, dice el rey, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Qué nos ilustra todo esto, hermanos? Que mientras más grande es la petición que nosotros hacemos, más grande es a nuestros ojos la persona a quien nos dirigimos. ¿Qué tan grande es su petición? ¿Quién cree usted que se la puede conceder? ¿Dios? ¿Solamente Dios? Bueno, entonces, hermanos, es necesario que usted conozca a ese Dios, que usted lo alabe, que usted lo exalte, que usted declare la grandeza de nuestro Dios, que usted confíe en Dios, en Jehová, y que usted espere en Dios, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Acompáñenme allá. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Ya está usted ahí? En el Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, yo aquí me quiero detener, y aquel que es poderoso, ¿quién conoce usted que es poderoso? A lo mejor conoce a algunos poderosos, pero fíjese lo que dice la Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Quién es poderoso, hermanos, para hacer todas las cosas? Solamente hay uno. Y ese uno es Dios, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no solamente es capaz y suficiente para hacer lo que usted le pueda pedir o lo que yo le pueda pedir, sino que Él va más allá todavía. Dice la Biblia que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes, hermanos, perfectas para Dios, de lo que nosotros pedimos o entendemos. Qué interesante, hermanos. Por eso le digo, lea la Biblia, querido hermano.
Encuentra en la Biblia la solución a sus noches de desvelos, a su tronido de dedos, a su angustia, a su preocupación, a su llanto, hermanos. Encuentre en la Biblia a Dios y conozca a Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas de manera mucho más abundante. Suena a pleonasmo, suena a exageración. No es exageración ni es pleonasmo. Es Dios, que es el Todopoderoso. Ese es su Dios, le presento a su Dios. El que hizo que Jesús naciera de manera virginal. El que hizo que Jesús resucitara al tercer día. El que hará que Cristo venga por segunda vez. Y que todo ojo le verá. Él es el mismo Dios que multiplicó unos cuantos panes y unos pocos pescados para dar de comer a miles de gente. ¿Cómo va a dejarlo usted sin comer? Él es el mismo que tomando la mano de una niña le dio la salud. ¿Cómo lo va a dejar usted sin la salud? Él es el mismo que hizo andar a aquel paralítico y que le dio la vista a los ciegos. Él es el mismo que resucitó a Lázaro de la tumba. Es el mismo que lo resucitará a usted y a mí un día para estar en la presencia gloriosa de Dios por toda la eternidad. Pero necesitamos, hermanos, conocerle. Conforme lo conozcamos, vamos teniendo la confianza y la plena convicción, la seguridad de lo que le pidamos, Él contestará. ¿Qué es lo que queremos pedirle? ¿Que perdone nuestros pecados? Dios lo puede hacer, claro que sí. No pensemos jamás que son demasiado grandes nuestros pecados como para que Dios los perdone, hermanos. Dice la Biblia que Él se deleita en la misericordia y que es amplio en perdonar. Dios, hermanos, al cual oramos, Él es capaz de abrir cualquier prisión de maldad en la cual podamos estar encerrados, o un familiar, el esposo, la esposa, los hijos, puedan estar encerrados. Él es poderoso, pero tenemos que conocerle y tenemos que ir a Él en todo tiempo. Los egipcios tenían una cruel tiranía, hermanos, sobre los israelitas. Éxodo capítulo 14, versículo 24, se los leo, lo tengo aquí en mi material. A la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Cuando el ejército egipcio iba persiguiendo al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios miró el ejército de los egipcios por la mañana. ¿Qué hizo Dios? Sembró la confusión en todos ellos. ¿Con qué? Con una sola mirada le bastó. Dios, hermanos, no despega sus ojos de usted y de mí. Dios sabe perfectamente qué necesidad tenemos. Dios ya sabe lo que usted le va a pedir. ¿Qué hace falta? Bueno, que usted crea en Dios. Que usted confíe en el Dios a quien se está acercando a pedirle esa necesidad, esa súplica por la necesidad que usted tiene. Una sola mirada suya, una sola mirada de Dios es capaz de desbaratar a todo un ejército y terminar con las más crueles tiranías, aún espirituales. Podemos pensar que Dios no es capaz de librarnos de una gran aflicción. Dice una oración que me gustó mucho. Recuerda entonces que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Dudar? ¿Dudar de Dios?
no había nada. Y Dios empezó a decir, se echa la luz, fórmense los mares, descúbrase la tierra seca, hágase la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Y el mundo fue hecho. ¿Dudar de Dios? No para usted y para mí es esto, hermanos. ¿Cómo dudar de Dios? A menos que usted vaya comenzando en el camino del Señor, aceptaría que todavía tuviera algunas dudas, lo cual yo confío que con esta palabra desaparezca. Pero quienes ya hemos caminado en el sendero llamado el camino por el Señor Jesucristo, que es Él, no tenemos el derecho de dudar de Dios en ningún momento. Sigo leyendo, tengo una nota aquí que me gusta mucho. Siendo Él un espíritu puro, tiene tanto poder como para crear materia, usando únicamente su palabra. No debe ser difícil para Él organizar esa materia, cuando de repente nos parezca que todo a nuestro lado es caótico y desordenado. Cuando nuestra vida parece eso, una vida caótica y desordenada, sin objetivo, sin propósito, siéntese, hínquese, acuéstese en el suelo o manténgase de pie y empiece a orar. Empiece a orar a Dios, aunque no tenga ganas. Aunque sienta que su oración no pasa del techo, empiece a orar. Y si no puede orar, pídale al Espíritu Santo que ore por usted. Quédese callado, solamente pidiendo, diciendo, Espíritu Santo, ora por mí, ora por mí. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, dice la Biblia, estará orando por nosotros. Que Dios, hermanos, les bendiga. Tenemos aún mucho material para ver sobre la oración. Vamos a seguir con este mismo tema el próximo miércoles. El tiempo se nos agota. Pero conozcamos a Dios, leamos la Biblia. Y no piense que hay algo demasiado grande para Dios para que se lo conceda al contrario. Confíele a Dios. Sorpréndase de Dios. Y cuando usted vea la misericordia de Dios, declárelas, anúncielas y siga creyéndole, siga yendo a Él, que es fuente de agua viva. Que el Señor les bendiga grandemente a usted y a su familia. Un abrazo, un saludo para todos. Nos conectamos el próximo domingo 11:30 de la mañana. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, gracias Señor por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Bendícela. Usa, Señor, este tiempo para bendición de nuestras vidas, de tu iglesia, Señor, y que no vuelva a ti tu palabra vacía. En Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu, sea con ustedes y sus familias. Con nuestra amada iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el domingo.